Hola, buenos días. Gracias, buenos días. ¿Sí? Gracias a todos y muy buenos días a todas. Y sobre todo muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Junta de Extremadura, sobre todo por la trascendencia que tiene el asunto que vamos a abordar. Fijaos, la escolarización, aunque actualmente tenemos en nuestro sistema educativo de las enseñanzas de educación infantil, primaria y secundaria y bachillerato y FP a unos 180.000 alumnos, la escolarización es un hecho clave en la vida de los pueblos y de las ciudades de nuestra región, sobre todo por las implicaciones sociales y por las implicaciones familiares que tiene. Y hoy presentamos un decreto que ha sido publicado en el DOE esta misma mañana, el decreto 128/2021, que viene a actualizar las condiciones de la escolarización. Evidentemente, gran parte de los criterios o de los nuevos criterios que se establecen proceden de la nueva ley orgánica, LOMLOE, que modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006, pero que también viene a dar respuesta a nuevas realidades que eran impensables hace 20 años, al menos desde el marco regulador. Es importante que tengamos en cuenta cuál es la trascendencia y que seamos muy didácticos para que las familias sepan cuáles van a ser los nuevos criterios de baremación. El anterior decreto era del año 2007, han pasado 15 años hasta que publicamos hoy un nuevo decreto de escolarización. Y bueno, también es importante incidir en que la escolarización en Extremadura no presenta ningún tipo de problema porque prácticamente entre el 95 y el 98% de nuestros alumnos obtienen plaza en el primer destino que sus familias eligen, ¿no? Pero es importante también que exista una base jurídica y, por tanto, es fundamental que todos los principios y todas las normas queden perfectamente claras. Este decreto de escolarización viene, como no puede ser de otro modo, a mejorar la escolarización de los alumnos de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato y, sobre todo, viene a garantizar el acceso al sistema educativo de todos los alumnos. Es un decreto de escolarización que busca el equilibrio entre la libertad de elección de las familias, recogido en el artículo 27 de la Constitución, y que también permite la escolarización de todos los alumnos y de todas las alumnas en condiciones de calidad y equidad educativa. Por eso será un decreto en el que adquiere más puntuación y, por tanto, en el que adquiere más importancia el criterio de residencia de los progenitores, sea la residencia donde viven habitualmente o el lugar de trabajo. Pero será también un decreto que apueste por la cohesión social y por la igualdad de oportunidades. De ahí que los alumnos que tengan algún tipo de discapacidad en educación, son alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, puedan optar y tengan que optar a todos y cada uno de los centros de las localidades. No estaríamos haciendo un buen decreto de escolarización si estos alumnos o los alumnos con estas características solo tuvieran o pudieran acceder a un tipo de centro educativo. Será un decreto también que apueste por la singularidad de la escuela rural. Esta singularidad ya viene plasmada en nuestra ley orgánica, por supuesto viene recogida en nuestra Ley de Educación de Extremadura de 2011 y evidentemente tiene que tener su espacio en el decreto de escolarización. Y finalmente, este decreto de escolarización también recoge aspectos que podrían no garantizar la igualdad de oportunidades si no se tienen en cuenta. Me refiero a los alumnos nacidos en parto múltiple, a los alumnos que proceden de familias monoparentales o a los alumnos que han sido víctimas directas o indirectas de violencia de género o de terrorismo. Entre las principales novedades, aunque luego entraremos de una manera breve y a modo de síntesis en los criterios que os acabamos de facilitar, entre las principales novedades del decreto están la unificación en una misma norma de todas las etapas educativas. Hasta ahora, educación infantil, el primer ciclo de educación infantil tenía una regulación y el resto de enseñanzas tenía otra. Con este decreto unificamos los criterios para todas las enseñanzas y destacamos la importancia del primer ciclo de educación infantil
no solamente desde un punto de vista asistencial, sino también desde un punto de vista educativo y pedagógico. Otra de las novedades que presenta el decreto es que por primera vez se regula la información que pueden y deben tener las familias a la hora de elegir un centro. Los centros estarán obligados a informar a la familia de cuáles son los proyectos educativos de los centros, de cuáles son las características del propio centro, de los apoyos con los que cuenta y de los proyectos que se están llevando a cabo. Si es un centro que forma parte de una sección bilingüe o no, si tienen programas vinculados con la robótica o no, si existen actividades extraescolares o complementarias, si tienen comedor escolar o aula matinal. Por primera vez, también en todas las etapas, las familias podrán formular la solicitud de manera telemática, en un afán constante de la Administración por una Administración moderna, digital y ágil. Todas las familias podrán solicitar telemáticamente su plaza. Hasta ahora no podían hacerlo los alumnos de educación infantil y desde este próximo curso podrán hacerlo, aunque esto no obsta para que aquellas familias que no tengan posibilidades o no tengan la competencia digital suficiente no puedan cumplimentar su solicitud de manera tradicional, es decir, tal y como se ha hecho habitualmente. Dispondremos de puntos de apoyo para la formación a las familias en este sentido y para que se les guíe a la hora de cumplimentar la solicitud de manera telemática. También por primera vez, yo creo que se están escuchando los voceos de alguna manifestación, también por primera vez las familias, a la hora de elegir, en los casos en los que se pueda elegir sobre más de un centro, ¿os provoca distorsión para...? ¿No? Vale. Os decía que también por primera vez las familias, cuando puedan elegir entre más de un centro educativo, sabrán cuál es la puntuación que obtienen para cada uno de los centros. Es decir, se va a baremar cada una de las opciones que las familias elijan, esté en primera, segunda, tercera o las opciones que existan finalmente y que regularemos en la orden que desarrolle el decreto. Y finalmente, si ustedes comprueban cuál es el estudio comparativo de criterios de prioridad para la admisión, les exponemos cómo se ha hecho hasta ahora el decreto de 2007 con las modificaciones de 2009 y de 2012 y el decreto que entrará en vigor o que ha entrado en vigor desde hoy mismo que se ha publicado en el DOE. Como ven, en el punto número 2, la proximidad del domicilio familiar, adquiere más importancia la proximidad del domicilio familiar y se pasa de 8 puntos a 10. Quiero destacarles que el OMLOE considera que este apartado es el único que podría tener hasta más de 1/3 de la puntuación final del baremo. Y nosotros lo hemos reforzado pasándolo de 8 a 10 puntos. Otra de las novedades del baremo es que a partir de ahora el criterio económico, el nivel de ingresos de la familia, se rige por un criterio distinto, que es la renta per cápita por unidad familiar, mientras que hasta ahora se hacía por anualidad, es decir, por la renta anual de cada familia. Entre las novedades también está la incorporación de un nuevo criterio, que es puntuación para el solicitante por acogimiento familiar. Es decir, un niño que proceda de una familia o que esté en una familia de acogida, por esta característica y precisamente para garantizar la igualdad de oportunidades, tendrá 4 puntos en un criterio que no existía hasta ahora. Con respecto a la discapacidad, la novedad estriba en que se establece, independientemente de que la discapacidad sea del alumno, del progenitor o de un hermano de estos, la novedad estriba en que se establece una puntuación distinta en función del grado de discapacidad. Si antes se le daban 3, 2 y 1 punto en función de si es del progenitor, del padre, de la madre o del hermano, ahora se establece también esta escala, pero se diferencia en función del grado de discapacidad.
Más novedades que hasta ahora no se computaban los tienen en los puntos 7, 8, 9 y 10. Haber nacido en un parto múltiple, y aquí tengo además que aclararles una cuestión. Todos los hermanos nacidos de un parto múltiple tendrán la puntuación del mayor de los hermanos, del hermano que tenga más puntuación. Quiere decir esto, si pudiera ocurrir que uno de los hermanos nacidos en parto múltiple tuviera discapacidad y, por tanto, tendría la puntuación por discapacidad y la puntuación por ser hijo de parto múltiple. Esa puntuación también la tendrían el resto de hermanos nacidos en el mismo parto múltiple, para garantizar la conciliación familiar. No sé si quieren que se los explique otra vez. ¿Lo entienden? Más de las puntuaciones que se contemplan es, evidentemente, por un hijo nacido en familia monoparental o por la condición reconocida de hijo como víctima de violencia de género o como víctima de terrorismo. Y, finalmente, en el punto 11, en el caso del bachillerato, se establece una clasificación escalar. Hasta ahora solamente se llegaba a 3 puntos, ahora se llega hasta los 4 puntos y se contempla el criterio numérico. Es importante, sin embargo, hacerles una matización. Solamente el criterio de la nota media se tiene en cuenta para la enseñanza posobligatoria, para bachillerato y para la formación profesional. En ningún caso puede ser criterio para el resto de enseñanzas. Iría en contra de los principios de la propia ley orgánica. Como ven, es una explicación breve, pero creo que es importante conocer cuáles son las características. Consideramos que es fundamental conocer cuáles son las características del nuevo decreto. Es importante que las familias conozcan cuál va a ser la nueva baremación y también cuál va a ser la información que van a recibir en un ejercicio de la Administración de transparencia, de eficacia y de eficiencia. Nada más de momento y quedo a la espera de sus preguntas. Fran, respecto al último punto, al de bachillerato, por lo que veo, es simplemente que pasamos a una cuestión numérica lo que estaba en palabra, por decirlo de alguna manera. No solo eso, Óscar, sino que también se establece un punto más. A partir de sobresaliente, la puntuación es 4 y no 3, como se establecía anteriormente. Puedes comparar. Lo que ocurre es que en la tabla no coincide el mismo criterio y por eso lo hemos puesto uno debajo de otro para que les quede claro. Pero aparte de establecerse la novedad numérica que consideramos más apropiada, porque evidentemente el criterio numérico cuando hay concurrencia competitiva es el que se establece, incorporamos un elemento más a partir del sobresaliente. Buenas. A ver, yo dos cuestiones. Por una parte quería saber si con respecto a la escuela rural se establece algún número mínimo para mantener las aulas abiertas. Y luego también quería saber si este decreto afectará a las guarderías, o sea, lo que es el primer ciclo de educación infantil. Y, bueno, si hay un plazo ya para cuándo podría abrirse la matriculación para las nuevas aulas de un año. Sí. Bueno, con respecto a la primera pregunta, la Administración está obligada a garantizar una plaza en la escuela rural, o bien sea dentro de la misma localidad o dentro de la misma zona. ¿Qué es lo que permite a la Administración tomar la decisión de si es en la misma localidad o de si es en la misma zona? Siempre y cuando la escuela rural garantice la igualdad de oportunidades. ¿Podemos decir que una escuela rural con 2 alumnos garantiza la igualdad de oportunidades? No, porque se rompe con un principio básico, que es la socialización entre iguales. No existe ahora mismo en el seno de la Consejería de Educación y Empleo un número mínimo para que se mantenga una escuela rural. Lo que sí le puedo decir es que, de la misma manera que para este curso Conquista de Guadiana ha dejado de existir porque tenía 2 alumnos, hemos abierto
Alonso de Ojeda con 5 alumnos y mantenemos escuelas rurales con 5 alumnos. Eso sí, siempre y cuando, y para nosotros esto es fundamental, se garantice la igualdad de oportunidades. Con respecto a la segunda pregunta que me hace, las escuelas infantiles que son susceptibles de ser baremadas por los requisitos del decreto son las escuelas infantiles de titularidad autonómica, dado que el primer ciclo de educación infantil no deja de ser un ciclo voluntario. Y actualmente en nuestra región y en el ámbito de gestión de la autonomía tenemos 40 escuelas infantiles más aquellos colegios que tienen un aula 2 y, por tanto, que también tienen el primer ciclo de educación infantil. Actualmente tenemos 11 centros y 13 aulas y a partir de enero tendremos unas decenas de aulas más. Es diferente el procedimiento de admisión general que regula este decreto del que vamos a plantear, aunque evidentemente tiene que ir en consonancia con este decreto, para las aulas 2 que pretendemos abrir a finales de enero. Este procedimiento general de admisión, este decreto, regulará la admisión de los alumnos de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato para el curso escolar 2022-2023. Y los trámites comenzarán a finales de diciembre o principios de enero, tal y como ocurre en el resto de cursos escolares. Y paralelamente y derivado de este decreto, desarrollaremos una orden que arbitre un procedimiento extraordinario de admisión para las aulas 2 que preveemos podrán estar en funcionamiento a finales del mes de enero. Será un procedimiento extraordinario, ¿por qué? Porque el procedimiento general de admisión de este curso escolar ha concluido. ¿Más cuestiones? Nos gustaría saber si desde la Administración, desde su consejería, se está haciendo algún tipo de seguimiento, se va a hacer alguna valoración sobre la protesta de los estudiantes, en concreto sobre las reformas que prevé el Ministerio de Universidades, que no es la universidad su competencia, pero sí están convocados también el alumnado de los institutos. Sí, efectivamente, la huelga se ha convocado con todas las garantías legales, cumpliendo el decreto de derechos y deberes del alumnado. Y en ese sentido puedo informarle de que, según datos consignados en nuestra plataforma de comunicación Rayuela a las 9:30 de la mañana, de los 21.021 estudiantes que estaban... un segundito que me estoy liando con el dato. Vale. Sí, a día de hoy tenemos, a fecha de las 9:30 de la mañana, tenemos el dato de que 21.021 estudiantes están secundando la huelga en Extremadura, lo que supone un seguimiento a las 9:30 de la mañana del 39% del alumno convocado. El alumnado convocado es de 53.771 estudiantes. Es un seguimiento, además, que se está desarrollando de manera parecida o similar en las dos provincias. ¿El dato que nos da es de secundaria o lo ha completado con el alumnado de universidades que participa? No, en nuestro caso nosotros solamente tenemos competencia en educación secundaria y la huelga solamente la pueden secundar desde tercero de ESO en adelante, incluyendo también las enseñanzas posobligatorias de bachillerato y formación profesional. Y el seguimiento es el del 39%. ¿Más cuestiones? Pues muchísimas gracias.